Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Gaster G Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Ángel, Daniel Lucero, Tark, Juan, Summer no. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 16. El fin de la batalla y misión completada. Y Sin saltó en el aire mientras su espada se volvería una poderosa explosión de rayos, destrozó el suelo con el poder de un martillo de Dios. El rayo de la espada de Sin impactó en el suelo, destrozando el suelo cuando su golpe desvió los golpes del samurái gracias a la magia del rayo. La espada mortal de Shirou destellaba electricidad antes de chocar contra la espada mortal de Sin. Cada choque de los dos creaba explosiones rojas y negras con cada choque de espadas entre los dos luchadores en el campo de batalla. Sus ojos eran fríos y calculadores sin miedo, y cada ataque era una técnica de combate. Se volvían más mortales e imposibles de predecir. Y Sin se alejó sacando su lanza para atacar con una serie de golpes rápidos con las espadas con el poder de la muerte. Brillaba en rojo y negro mientras los dos guerreros se miraban con desafío pero sin dejarse llevar por sus emociones, manteniendo la fría y calculadora mirada en el otro, esperando el primer del otro para contraatacar y terminar con toda esta lucha. Rayos azules destellaron alrededor del cuerpo de Shirou, saliendo disparado en dirección de Sin, quien respondió manteniéndose en movimiento mientras sus katanas chocaban en una hermosa danza de la muerte en ese momento. Y Sin lanzó una estocada intentando decapitar a Shirou, quien desvió por muy poco el ataque antes de responder con una patada reforzada con rayos, que fue bloqueada por la funda de la espada mortal, haciendo que el suelo alrededor destruya por el poder debajo de todas las técnicas de combate antes de que Sin se diera cuenta de un detalle. Es cierto, no estoy peleando contra un solo enemigo. La chica. Gritó Sin en su mente antes de mirar de reojo aparecer a la joven espadachina, con una postura de corte en ese momento lista para matarlo con una estocada, pero Sin respondió pateando a Shirou lejos de él antes de usar su lanza para desviar el poder de ataque antes de contraatacar con una estocada de su espada mortal, siendo evitado por 1 milímetro por Musashi antes de que Sin la golpeara con una palma en su estómago. Se quejó Musashi antes de ser enviada a volar unos metros estrellándose contra una estatua de Buda, pero cuando Sin lanzó un corte celestial con la espada mortal, llegó Shirou, quien contrarrestó el ataque de su enemigo en ese momento con su propio corte celestial. Olas de energía rojas y negras chocaron con una fuerza atronadora haciendo que el suelo se partiera en dos. En la nube de polvo ambos mantuvieron una mirada firme mientras intentaban regular sus respiraciones, aunque Shirou era quien estaba más golpeado o debilitado. HP 201 313 MP 98 760 G jajajaja jajajaja. Comenzó a reír Sin de manera divertida en ese momento, haciendo que Shirou se pusiera rígido un poco mientras sus sombras se reunieron a su alrededor listos para apoyarlo en ese momento. Era obvio que la espada mortal retrasaba su regreso después de ser cortados. Ha pasado un tiempo desde que me presionaron de esta manera, dijo Sin bajando su mirada a su torso, dejando ver una herida en su torso en ese momento. No era tonto y sabía que estos dos estaban comenzando a igualarlo, así que sacaría su última carta. Hace mucho tiempo un anciano me dijo que enfrentaría a 2 grandes guerreros, y mi deber era impulsarlos a nuevas alturas, y me dejó esto. Dijo Sin sacando un objeto, a lo que Shirou usó análisis estructural en el mismo y abrió los ojos al completar el análisis de la fruta. Maldito. ¿Sabes cuántas vidas y mundos fueron destruidos para crear ese objeto? Una fruta Shinju. Dijo Shirou con ira en su voz. Ya estaba en su límite, pero ahora resulta que este tipo tenía una fruta que podía entregar el poder de un dios o quizás un poco menos, pero eso no cambia que la pelea sería un poco injusta a su favor. Tranquilo chico, no es una fruta pura como las normales según la entidad que me los entregó, solo me dará un aumento muy ligero de poder.
dijo Isin antes de comerse la fruta. En ese momento una aura de poder salió disparada de su cuerpo en ese momento, disparando su poder a lo más alto nivel, un espíritu divino. Shirou. Gritó Musashi cuando de la nada Isin guardó su katana antes de acortar la distancia en un segundo repentino con un boom sónico. Shirou abrió los ojos en ese momento antes de levantar sus brazos bloqueando un golpe de palma marcial. La fuerza detrás de ese golpe sacudió sus huesos aún con refuerzo antes de ser enviado a volar unos metros lejos de Musashi. Rápidamente Isin rápidamente comenzó a lanzar una serie de golpes a puntos de presión, siendo bloqueado por Shirou quien usando el poder del rayo para potenciar sus capacidades de reacción y movimiento, pero estaba siendo puesto al límite rápidamente hasta que el samurái rápidamente golpeó 3 puntos de Kyoki, demostrando la habilidad marcial de Isin no solo se extendía en el manejo del antiguo kendo verdadero. ¿Puntos de presión?, preguntó Shirou sorprendido y adolorido en ese momento al ser golpeado antes de que una onda de choque lo enviara a volar varios metros, atravesando la finca Isin en segundos hasta el último muro, quedando incrustado antes de que Isin apareciera frente a él antes de tomarlo pronto el rostro, atravesando dicho muro y atrapado en las manos de Isin. Dudar es morir joven, pero veo que el miedo es parte de la humanidad, dijo Isin con un suspiro en ese momento antes de que Musashi apareciera a su lado con una de sus katanas en un corte lateral descendente en ese momento, pero Isin demostrando una vez más sus capacidades inhumanas caminó de manera casual desde su perspectiva, evitando el ataque de Musashi con desprecio antes de golpearla en su costado con un golpe de palma a una velocidad cegadora. ¡Puaj! Musashi vomitó sangre al sentir el golpe antes de que también Isin la sujetara por el rostro y con un impulso arrastró a ambos por el suelo que se agrietaba constantemente antes de que al llegar a un lugar se levantó antes de arrojarlos en direcciones opuestas con una fuerza atronadora. Interesante, aún en desventaja y desesperados se ponen de pie para luchar, dijo Isin mientras Shirou y Musashi salieron caminando en dirección de Isin, aunque sus caras estaban manchadas en sangre, sus ojos dorados y azules solo brillaban con poder y misterio puro demostrando sus decisiones. Claro, después de todo no podría morir dejando a un ser como tú suelto en el mundo, dijo Shirou mientras destellaba electricidad en todo su cuerpo, usando lo último de sus reservas para la próxima batalla e iba a usarlo todo contra este ser. Y que lo digas, no solo cambiaste físicamente sino que ahora eres todo un monstruo, dijo Musashi mientras se posicionaba para lanzar una estocada con su katana, habiendo perdido la otra durante la batalla. Ahora los dos estaban parados para enfrentar al monstruo frente a ellos mientras la luna reveló su nueva apariencia. Lo sé, pero este sacrificio permitirá que ustedes dos alcancen su verdadero potencial, dijo Isin el honorable samurái que sabía iba a perder en ese momento. Después de todo su tiempo en el mundo se acaba y cuanto más tiempo pasa desde que se comió la fruta su mente se va fragmentado haciendo que pierda su humanidad, pero soportará hasta que estos dos jóvenes guerreros lo superen y asesinen antes de perder por completo su honor. Rayos estallaron en el cuerpo de Shirou mientras Musashi era envuelta en una aura roja y azul. Los dos se lanzaron mientras el samurái vuelto y dio un giro de 180 grados, mientras rápidamente levantó sus manos sujetando los mangos de las dos katanas que intentaban reclamar su vida mientras ondas de viento salieron disparadas a su alrededor, mientras el rayo destrozaba la piedra alrededor y un corte muy limpio apareció en el suelo demostrando la gran técnica de Musashi y el poder de los rayos de Shirou. Entonces, comencemos de una vez mocosos, dijo Isin con seriedad viendo como Shirou levantaba su cabeza con ojos determinados, brillando en un hermoso dorado tan profundo que iluminaba la oscuridad en su rostro. Vamos, Musashi, exclamó Shirou en ese momento haciendo que Musashi levantara su rostro. En ese momento con sus ojos celestiales se activaron viendo todas las posibles formas de cortarlo en un segundo junto a Shirou. Mientras tanto en Chaldea, ¿estás seguro que esto no es una singularidad?, preguntó Skatach habiendo escuchado las palabras del samurái. Alguien había predicho la llegada de Shirou y claramente les habían preparado una trampa en la que terminaron cayendo. Sí, rastreé la época en búsqueda de alguna anomalía en el espacio-tiempo y el destino, no había nada y es posiblemente que esto estuviera destinado a suceder.
Dijo Romani tecleando la computadora mientras en la pantalla se podía ver a Shirou y Musashi luchar a muerte contra Asina. La pura velocidad de sus cortaba la tierra y cielo, truenos sacudían los vientos y la energía de prana puro sacudía toda la flora que comenzaba a ser destruida. Impensable que ese chico que apenas podía pelear contra un Servant ahora tenga la fuerza para luchar contra alguno de nosotros en nuestro mejor momento. Dijo Kiron con sorpresa viendo la destreza de Shirou, siendo más sólida que el estilo de pelea de Emilia, su manejo de la espada mejoraba conforme avanzaba la pelea y ciertamente el chico sin duda era mucho más resistente de lo que parecía, incluso sobrepasando el nivel de un humano casi siendo un semidios. No es solo eso, sus sombras parece que aunque son almas de los guerreros que derrotó, pero sus poderes son un poco inferiores. Dijo Jeanne con incomodidad por ver una de las magias que más le desagradaba pero sin negar el poder de tener un ejército casi invencible en su poder, pero comparados a cuando estaba vivo terminan siendo un poco inferiores. Eso es una desventaja en los inicios de la necromancia, pero un verdadero maestro en esa magia podría ignorar esa desventaja aunque claro, eso terminaría atrayendo la atención de Gaia Yalaya. Dijo Rin con molestia sabiendo lo poderosa que era la necromancia y como la torre del reloj lamentaba la pérdida de los tomos con secretos más profundos de la necromancia por culpa de la misma iglesia. No solo eso joven Rin, los dioses de la muerte también intentarían conectarse con ese joven, haciendo que portales en el reverso del mundo se abran con demasiada frecuencia. Lo que desequilibraría el mundo en muchos sentidos. Dijo Kiron con seriedad viendo cómo la pelea estaba escalando pero se dio cuenta de que Shirou no estaba usando sus sombras, pero pronto lo entendió así que no dijo nada. Vamos rompele las piernas. Dijo ella animando a su hermano mayor, aunque ella es la mayor ahora tenía un cuerpo normal y volvería a crecer con el tiempo de manera natural así que ahora era la hermana menor de su Oni-chan. Heracles, ¿qué opinas de las habilidades del joven Emilia? Preguntó Jeanne al más grande de los semidioses griegos que analizaba la posición de batalla y cada estrategia usada contra el enemigo. Sin es mejor que muchos aliados que conocí en vida, compite con el promedio de nosotros en estas vasijas de prana, aunque no dudo que se vuelva más fuerte si es que sobrevive, después de todo ahora es un guerrero y no está dispuesto a ser débil. Dijo Heracles analizando las posturas de Shirou, habiendo sido entrenado por Kiron hace mucho tiempo, también se encargó de la preparación de su primo antes de comenzar sus 12 trabajos, en realidad Shirou estaba demostrando ser alguien con potencial de crecimiento casi infinito. Sin dudas, el joven Emilia podría ser último héroe que camine en la humanidad después de todo. Dijo Holmes viendo con interés la prueba del inmenso poder del joven Emilia ya que las espadas chocaban con fuerza destruía con todos, demostrando la habilidad digna de un saber con el manejo de la espada y también el potencial de caster con su gran habilidad de todos demostrando en la necromancia. Que no te escuche Gilgamesh, después de todo él sería el primer héroe y Shirou sería su contraparte, Gilgamesh el prototipo o el plano perfecto, mientras Shirou sería el producto final siendo lo contrario a Gilgamesh. Dijo Merlin con una risa en ese momento, sabiendo que el primer héroe y el último tenían conflicto natural, Gilgamesh veía a Shirou como fallo inmenso en concepto de héroe y Shirou no veía en Gilgamesh la definición de héroe, dos personas diferentes y tercas que se volvieron enemigos naturales. Esperemos que Senpai pueda sobrevivir a esto. Dijo Sakura preocupada pero triste por quien fue su héroe en toda su oscura infancia y único hilo de cordura, sabía que había traicionado su confianza de manera que nunca había pensado que haría pero estaba desesperada en esos momentos y no podía soportar ver a su amado herido, pero esa era su naturaleza y el mundo era cruel, que era inútil intentar protegerlo cuando él ya había decidido su camino. Supongo que al final ya habías elegido tu camino, falle como Servant y eso que te prometí mi espada y protección. Pensó saber viendo la lucha de Shirou junto a Musashi, perfectamente ellos dos se coordinaron creyendo en el otro para darle una apertura para superar a su enemigo con puro trabajo en equipo. Me pregunto, ¿seríamos buenos aliados en el campo de batalla si no hubiera obedecido a Tosaka y Matou? Supongo que no vale la pena llorar por la leche derramada.
Pensó saber cerrando los ojos rezando una disculpa en ese momento por quien fue su anterior máster y respetando el poderoso guerrero en el que se volvió, pero también preocupada de que Salomón tuviera su mirada hostil sobre él ahora que alguien claramente estaba vigilando su viaje. Mientras tanto, en una grieta entre dimensiones un ser miradaba las acciones de Chaldea en ese momento. Su apariencia humanoide y hermosa lo calificaban como un elfos, excepto por su piel azul y ojos blancos, cabello blanco lacio como una cascada de nieve, pero una aura de malevolencia que ni siquiera un demonio se le comparaba en crueldad. Oh, esto es interesante. Debería reunirme con el monarca de las bestias y comenzar a movernos para prepararnos a la llegada del monarca de los dragones. Dijo el ser con una calma fría sin sentir interesado en lo que estaba viendo. Para este ser la fuerza de Shirou solo era algo normal en los mortales más talentosos, aunque su necromancia le recordaba a un ser temible incluso para él. Dejó eso de lado para irse. ¿Qué? Preguntó Skatach abriendo los ojos habiendo sentido algo y varios Evans también levantaron sus cabezas sintiendo una presencia desconocida en las instalaciones. Fue un segundo pero eso ya despertó alarmas en los poderosos campeones de la humanidad, siendo más conscientes de que alguien los estaba vigilando. Quizás había otro enemigo, esperando el momento para destruir las esperanzas o el momento especial para salvar al mundo. Capítulo 17. Final del viaje de Asin a Isin. Dos estelas de energía corrieron alrededor de Isin, pero él las repelía cada vez que intentaban apuñalarlo. En ese momento, Shiro intentó acercarse pero terminó recibiendo una poderosa patada de Isin. Lo envió a volar antes de que Musashi tomara la delantera. Esta vez te voy a cortar en pedazos, dijo Musashi con una sonrisa antes de lanzar una estocada que fue bloqueada antes de que Isin intentara agarrar la garganta de Musashi, pero ella reaccionó alejándose un poco, evitando por poco su agarre antes, bloquear un corte y levantar una rodilla en el último segundo, interceptando la rodilla de Isin antes de ser golpeada. Pero rápidamente tuvo que dar un paso a la izquierda, evitando por poco un puñetazo de Isin antes de ella responder con una patada en la rodilla que arrodilló al antiguo patriarca del clan Asina, pero cuando intentó ejecutarlo este atacó con una explosión de energía de la espada mortal en ese momento, lo que la obligó a liberar el poder demoníaco de su propia espada. Las dos katanas de forja divina chocaron con una fuerza colosal que destrozó el suelo por el poder del prana puro que liberaban sus armas, pero Musashi dio un paso en falso antes de que Isin extendiera sus manos intentando agarrar a Musashi sin darse cuenta de la sonrisa de la espada china. Pronto la sombra de Musashi se extendió en ese momento, y una gran espada sombría salió del suelo en ese momento apuñalado la mano de Isin, quien se sorprendió. ¿Cuándo? Preguntó Isin, pero recuperó rápidamente la compostura para levantar su katana usando su empuñadura para bloquear una poderosa patada de parte de la misma Musashi, quien lo envió a volar varios metros. Cuando logró detener su vuelto rápidamente, una serie de samuráis y caballeros sombríos salieron de su sombra antes de que Isin balanceara su espada mortal para bloquear una serie de ataques de espadas de doble filo como katanas de oscuridad, antes de realizar un corte de energía negra que destrozó a los soldados. Pero de pronto una sombra más grande apareció en ese momento. Gyubimas ataca a Oniwa, veo que al final tu alma es usada por el chico como arma, dijo Isin con seriedad, reconociendo a uno de sus mejores guerreros que estuvo bajo su mando había muerto para ser vuelto un esclavo, pero no por eso lo despreció. Te libraré con una muerte rápida, dijo Isin con seriedad antes de lanzarse contra el mismo Gyubi, quien respondió con un rápido ataque de su lanza. Las armas chocaron con una fuerza tal que sacudieron el aire como si fueran demostrado que ambos fueron hábiles samuráis en vida. Gyubu intentó apuñalar a Isin, pero este desvió el golpe al suelo y pisarla antes de impulsarse cortando la cabeza de la sombra, pero se ve obligado a agacharse para evitar una estocada de Gris en ese momento, usando su espada mortal como escudo. La fuerza del ataque lo obligó a retroceder cayendo al suelo que se agrietó, pero rápidamente tuvo que desviar una estocada de Shiro envuelto en electricidad. Ambos guerreros se miraron en la cara, entendiendo lo que el otro iba a hacer a continuación.
Y Sin empujó a Shirou antes de retroceder evitando la lanza de Gyubi e intentó asesinarlo, pero su espada fue interceptada por Ygritte, quien junto a Shirou mantuvieron a Sin a raya en ese momento con pura habilidad, aunque Sin era física y místicamente más poderoso que Shirou e Ygritte juntos. El entendimiento y un buen trabajo en equipo permiten la derrota a los más poderosos guerreros como ahora mismo. Espera, ¿y la chica?, pensó Sin antes de usar la técnica del rayo, expulsando a Shirou y destruyendo a Ygritte en ese momento antes de darse la vuelta con su pistola samurai, disparando 7 veces en rápida sucesión, y Musashi, quien se acercaba para atacarlo por la espalda, se sorprendió antes de usar su katana para desviar los disparos de Sin, pero al hacerlo perdió de vista a Sin, quien acortó la distancia en un segundo atrapándola por el cuello. Buen intento, mocosa, pero no caigo en los mismos trucos, dijo Sin con calma, listo para aplastar el cuello de Musashi, al saber que ella no representaba una verdadera amenaza ahora. Pero antes de poder hacerle un verdadero daño, una espada sombría surgió del suelo apuñalando su antebrazo. Para su sorpresa, ¿qué?, preguntó Sin antes de ver a Shirou envuelto en electricidad y refuerzo. Con todas sus fuerzas balanceó su espada mortal cortando la muñeca de Sin. El patriarca de Asina se sorprendió de haber sido superado tan repentinamente, pero en ese momento por primera vez en esta batalla había sido completamente superado. Esa distracción fue lo suficiente para que Musashi lo pateara en el estómago enviándolo a volar unos metros. Musashi, estás. Shirou iba a verificar el estado de su novia antes de detenerse al sentir una gran concentración de prana en los alrededores, todo originario en Musashi, haciendo que Shirou abriera los ojos recordando a los Evans. Esto se sentía como Noble Phantoms, dijo Shirou sorprendido en ese momento antes de que Musashi se levantara con una enorme sonrisa antes de comenzar a decir un cántico mientras la cristalización de una leyenda se manifestaba. Salve Tenjin, dios de la malicia y la calamidad. Musashi cantó mientras el prana estalló, revelando un avatar del dios hindú. Shirou vio esto y entendió que no podía quedarse atrás, y una espada que vio en su lucha contra Gilgamesh llamó a su uso desde su mármol de realidad. Iniciar el concepto de creación. Definición de la estructura básica. Extendiendo su mano se concentró en la imagen de una lanza, brillando como un faro en el mismo fin del mundo, y un arma usada para terminar con el dragón blanco Voltinger, al ser blandida por el rey Arturo o Arturia. La espada divina de los reyes Deva avanza siempre. Antes las palabras de Musashi, el avatar del dios hindú inmediatamente atacó con furia, siendo rápidamente bloqueado por Sin, pero con cada golpe sentía que sus brazos temblaban y comenzaba a retroceder antes de darse cuenta de la presencia de una enorme concentración de prana tan enorme que incluso los pocos dioses en la época miraron la pelea con interés. Duplicando origen de los materiales de la construcción, comienzo de la forja y temple del acero. Recreando y mejorando la técnica de elaboración, refinando pulido y misterio. La misma lanza hermosa que no podía ser blandida por la misma humanidad, pero el rey único y verdadero había sido capaz de blandir esta poderosa arma bajo la creencia de que un rey no es humano. Con eso ganó el arma que le brindó el poder suficiente para derrotar a Voltinger y en muchas líneas del tiempo la volvería una diosa de inmenso poder. Desatada, mi espada aúlla. Con esas palabras el avatar del dios Tenjin lanzó un golpe con sus 4 armas juntas, con el peligro que juega con la capacidad de destruir el mundo con el poder de toda la técnica de la misma Musashi, desarmando a Sin, quien no pudo reaccionar bajo la fuerza de su ataque. Fortalecimiento con la experiencia. La reproducción de los años acumulados. Superando todos los procesos de fabricación. Deva y Sina. Con esas palabras Musashi extendió sus manos, retirando una espada de un portal a su lado, la encarnación divina de toda la leyenda del mejor espadachín de Japón en ese momento, pero una luz dorada apareció a su lado, cuando Shirou completó su trazado, más bien forja mágica que replicó uno de los constructos divinos más poderosos en existencia. Lanza sagrada elimina restricciones. Gritó Shirou sosteniendo una lanza en forma de espiral, la torre del fin Rongominiad, la lanza sagrada del rey Arturo y una de las armas divinas más poderosas de la existencia. Comprobación de las condiciones contra las restricciones 1 a 13, hecho. El enemigo debe ser más poderoso que uno mismo, aprobado. La batalla debe ser de 1 contra 1, negado.
El enemigo no debe ser un elemental, aprobado la batalla debe ser una sola contra el mal, negado la batalla no involucra la ganancia personal, negado la batalla no debe ser contra la humanidad, aprobado la batalla no debe ser inhumana, aprobado la batalla debe ser por la verdad, negado la batalla debe ser para vivir, negado la batalla debe ser para defender el orden humano negado. Los compañeros de armas deben ser valientes, aprobado la batalla no debe ser contra un puro de corazón aprobado. La batalla debe ser honorable. Negado 6 de 13 restricciones liberadas, umbral alcanzado. 40% de energía desbloqueado. Derribe a mis enemigos, este invasor de otra tierra, oh gran torre de los sueños. Gritó Shiro al mismo tiempo que Musashi dejaba caer una gran espada de energía que se volvió una ola de energía pura, la lanza brilló en una explosión de energía mágica. Ambas volaron en dirección de Isin, quien desesperado intentó frenarlos y lo logró, por un segundo. Isin lo supo cuando los dos ataques comenzaban a borrar su cuerpo. En ese momento, miró a los dos jóvenes samuráis frente con respeto, pero sintió que su último rastro de humanidad estuvo a punto de ser eliminado y dejar a la bestia que estaba intentando contener desde que se comió la fruta en su poder. Se quejó Isin cuando una espada atravesó su pecho. Mirando detrás de él vio a Ibris, quien se había dado cuenta de una posible complicación, así que atacó de inmediato cuando se reformó. Isin entendió eso y sonrió antes de decir: muy bien, lo dejo en tus manos, niños. Dijo Isin antes de ser consumido por los poderes ataques, y cuando la explosión los envió a los dos a volar por la fuerza de la explosión mientras caían inconscientes, agotados de la larga y extenuante lucha sin fin, atravesaron un portal que los enviaron a la Casa Semilla, en el centro del universo. Vaya, ellos superaron mis expectativas, pero tardaron más de lo previsto. Esas sombras ya están comenzando a moverse. Dijo Sofía, la encarnación del destino, con una sonrisa antes de molestarse cuando sintió cambios en el destino, que ella no podía detectar la causa de las mismas. ¿Qué esperabas? Chaldea ya está por descubrir la singularidad de Okeanos. Dijo Elena, la encarnación de la muerte. En ese momento, una ola de muerte salía de ella, muestra de la muerte a lo largo de la historia en ese momento, aunque no eran tanta como antes. Los monarcas y gobernantes están demasiado silenciosos, pero su siguiente movimiento se te revelará pronto. Dijo Emily en ese momento, sabiendo todo lo relacionado con el universo y más, siendo las creaciones de su tonto y arrogante que terminó creando seres más poderosos que él mismo juntos. Odio ser la que tiene la vista cegada. Ese hermano tuyo fue un idiota en crear a seres que puede romper el destino con solo presencia. Dicha habilidad solo se permite a los más grandes héroes. Dijo Sofía con molestia mirando a Emily, aunque ahora eran parejas de un solo ser que pronto ascendería a la divinidad de más alto rango junto a otra hermana pronta a ella. Eso no evita que fuera su objetivo de sus quejas sobre su hermano. Tranquila, por eso les di a los gobernantes el libre albedrío, y ellos son conocidos como la entidad conocida como el dios abrahámico. Hicieron bien su trabajo en intentar guiar a la humanidad, sin interferir con el mundo y sus conciencias colectivas. Dijo Emily con una sonrisa al pensar en los gobernantes, siendo entidades que fueron muy buenas para la existencia, y su influencia era tan poco notada, que Alaya los ayudó al creer que era una entidad metafísica, sin investigar, y ahora ella se mueve casi al completo por su voluntad cuando ellos lo deciden. Chaldea vio la pelea, ahora creo que no habrá problemas de enviarlo al mayor campo de batalla. Dijo Elena con una sonrisa. Después de todo, no le importaba evitar que tanta muerte. Después de todo, para que la muerte exista debe haber vida, y principio del más alto rango de los conceptos de la vida y la muerte. Jajaja, él ya sabe que lo estamos ayudando, y seguramente está intentando sacar el mayor provecho de esto. Dijo Elena al sentir a la entidad que la controlaba a ella, el pronto antecesor que le daría la autoridad a Shirou de por fin reclamarla a ellas como esposas y contraatacar contra los monarcas y su época de destrucción. Debemos hablar con Shirou, es nuestro esposo y como esposas adecuadas, debemos de informarle de nuestros movimientos. Dijo Sofía con las manos en las caderas y un puchero molesta de verlas hacer planes a espalda de su hombre. Emily y Elena se detuvieron al darse cuenta de que ella tenía razón. Muy bien, regresemos a nuestra realidad favorita antes de que Shirou tenga que ir a su siguiente misión.
Dijo Enili sabiendo que la próxima misión de Shirou iba a ser igual de mortal y sería, con la desventaja de que ahora tendría que recurrir al sigilo, pero ya era hora de reclamar la primera muerte en este conflicto maldito. Los planes comenzaban y las fuerzas de la oscuridad que operaban en secreto no sabían que tenían una verdadera resistencia. Esta guerra secreta pronto estallará a un nivel nunca antes visto y ahora mismo el único que evitará el mal de la guerra duerme después de una larga y dura batalla. Está muy bien dormido aunque quizás sea porque ha apagado su capacidad de escuchar sonidos demasiado fuertes, si no habría despertado hace mucho tiempo aunque estuviera demasiado cansado. Dijo Elena sintiendo otra muerte por asesinato o buenos asesinatos, siendo que la humanidad era una especie demasiado caótica, aunque la época no se comparaba a la antigüedad por muy obvias razones. Capítulo 18. Visita a Misaki. Sin duda tienes más energía. Dijo Elena con un ronroneo en ese momento, mientras las sábanas eran lo único que cubría su cuerpo seductor y su piel blanca expuesta, mientras pegaba ese perfecto cuerpo junto a un chico pelinegro. Lo siento, creo que fue muy brusco. Dijo Shirou apenado con su novia, quien se rió antes de besarle la mejilla en ese momento antes de levantarse dejando su cuerpo perfecto y femenino a la vista del pelinegro con ojos dorados. Para nada, tu fuerza aún no tiene el nivel conceptual necesario para eso. Dijo Elena sin importarle revelar un torso lleno de marcas rojas. Los ojos de Shirou destellaron con prana puro mientras miraba a su novia más sádica le tentaba con su cuerpo. Por cierto cariño, quiero que me hagas un favor. Dijo Elena recostándose al costado de Shirou. El pelinegro suspiró cansado en ese momento antes de decir. Y ahí va mi oportunidad de explorar la torre demoníaca. Dijo Shirou en ese momento haciendo que Elena se riera divertida antes de responder a sus palabras. Ahí cariño, ahora mismo solo tienes el nivel para enfrentar los 50 primeros pisos y regresar, aparte te va a gustar esta nueva misión y has subido 8 niveles, 9 en el caso de Musashi y los 12 puntos de estado en espera de uso. Dijo Elena con una sonrisa moviendo su mano, forzando a la pantalla de estado a aparecer en ese momento. Shirou miró su estado viendo que se hizo mucho más fuerte, pero la misma muerte le dijo que solo podría superar los primeros 50 niveles de la mazmorra rango S. Ve a la ciudad de Misaki, ahí encontrarás un aliado valioso en la lucha contra los peligros en la oscuridad. Dijo Elena antes de que Shirou se diera cuenta de que se encontraba en una ciudad diferente y no en su habitación sino las calles de una ciudad en la noche. Mirando usando su análisis estructural en una pared supo que estaba en la ciudad de Misaki. Esa mujer sí sabe manejar bien la intriga. Dijo Shirou con un suspiro sabiendo cómo era una de sus novias, la muerte siempre disfrutaba meterlo en diferentes situaciones donde terminaba involucrado con escenarios de muerte sin precedentes, terminando con él dando caza a un asesino serial que despertó su origen, algunos como devorar o destruir. Espera, esta presencia es casi tan fuerte que la presencia de un Servant. Dijo Shirou sorprendido cuando sintió un olor en el aire, pero tan rápido como apareció desapareció en ese momento. Algo anda mal. Dijo Shirou al darse cuenta antes de mirar a un callejón, con un fuerte olor a sangre. Pronto la sombra de Shirou se entendió y la realidad se dobló cuando Caos siempre atenta a sus movimientos hiciera que las mentes humanas no se diera cuenta de la manifestación de los poderes de Shirou en plena vista de las personas, escondiendo el secreto del mundo iluminado por la luna. Vayan a matarlos. Dijo Shirou en ese momento mientras sus caballeros, osos, decapitados, ogros y samurái aparecían en ese momento rodeando a Shirou con Igris y Gyobu se paraban a sus lados. Rápidamente los caballeros y samuráis corrieron al callejón, de donde salieron una serie de hombres y mujeres de aspectos inhumanos, pareciendo monstruos pero Shirou quien entiende a la muerte, el destino y el caos de manera superficial, pudo ver parcialmente su estructura conceptual en el mármol de la realidad de Gaia. Un ghoul se lanzó contra un caballero, quien lo embistió con su escudo, aprisionándolo contra la pared antes de cortarle la cabeza de manera brutal, mientras otro caballero empalaba a otro ghoul con su espada. Pronto el lugar se volvió una masacre mientras todo era observado por Shirou quien miró a los alrededores.
Pero en eso una sombra intentó atacarlo por la espalda, pero Ygritte, el caballero más fuerte al servicio de Shirou, respondería a la amenaza con un corte de su espada negra, cortando el brazo de la criatura antes de que Shirou se diera la vuelta a una velocidad sorprendente, lanzando una patada potenciada con sprint y refuerzo, enviando a su atacante a volar. «Puaj, lo admito niño, eres más fuerte de lo que pareces», dijo una voz calmada y elegante llena de arrogancia. Shirou entrecerró los ojos con seriedad. «¿Quién eres?» «Espera, tú eres», dijo Shirou mirando a la persona mientras información comenzaba a llegar directamente a él, mientras una historia comenzaba a desarrollarse en su mente cuando usó su análisis estructural de gran valor. Nueva habilidad adquirida. Claricidencia. Nivel 1. La capacidad de ver y entender aquello que el ojo humano no puede entender, adivinar cosas del pasado, presente y futuro. Michael Roa Valdamjon. Dijo Shirou cada vez más disgustado con el apóstol muerto frente a él al saber que era odiado por todo el mundo. Vaya, con solo mirarme reconociste, quizás seas hijo de alguno de mis recipientes y tu sangre me recuerda. Dijo Roa sorprendido de haber sido reconocido antes de sonreír con diversión en ese momento, demostrando que poco le importaba las vidas que había arruinado. Shirou simplemente proyectó dos katanas de color negro y blanco, las herederas espirituales de Kanzo y Bakuya, sus nombres eran Shito y Raito. Pronto Shirou y Roa se lanzaron el uno contra el otro, chocando katana y garras en una veloz y brutal lucha en busca de dominar al otro. Shirou pronto se dio cuenta de que algo andaba mal en ese momento, siendo pareja de la encarnación del fin supo identificar la mirada de la muerte, aunque esta no se comparaba a Elena en persona. Mirando a los oídos de Roa se dio cuenta del frío vacío en sus pupilas, e inmediatamente movió su shito a la muñeca de su enemigo, haciendo que perdiera su cuchillo y concentrando los rayos en su espada, realizó un corte en X creando una gran herida en el torso de Roa. Caíste», dijo Roa en ese momento mientras un circuito mágico se activó en el suelo, sorprendiendo a Shirou un poco, pero inmediatamente reaccionó extendiendo su mano con centro suprana y empujó a Roa con toque dominante, enviando al ancestro apóstol muerto no oficial a volar contra una parte a una velocidad que la destrozó, y si hubiera sido un humano normal, se habría desintegrado en sangre y pedazos de carne. No sabía que los apóstoles muertos fueran tan resistentes, ¿o será cosa de estar al nivel de un ancestro? Preguntó Shirou con calma en ese momento, mientras su aura de prana se derramaba de él haciendo el aire tan pesado como los más fuertes ancestros por debajo de Altrouge, Hortense o Arcueid en su máximo poder, pero sorprendente para un humano normal. «Mierda», dijo Roa al sentir el poder de su oponente, al darse cuenta de que estaba en desventaja. Después de todo no sería un problema si estuviera en su 100%, pero ese no era el caso. Rápidamente pensó una manera de escapar, su mirada profunda y astuta digna de una serpiente en ese momento miraron a Shirou con seriedad, pero cuando estuvo a punto de atacar para después huir fue interrumpido cuando Ygritte apareció a su lado. El caballero sombrío, tan poderoso como uno de los Assassin Servants más poderosos, lanzó un poderoso tajo que destrozó el suelo bajo sus pies en ese momento. Roa se desesperó al sentir que le cortaron las piernas en ese momento antes de usar más de su poder reunido para regenerarse en ese momento, y llegando a una conclusión, debía huir de inmediato y reunir todo su poder para enfrentar a Shirou. Pero cuando miró a Shirou sus ojos se llenaron de horror cuando vieron sus ojos dorados, brillando con una frialdad casi conceptual, en ese momento demostrando instantáneamente supo que eran los ojos de la percepción mortal. Su enemigo también era un usuario de tan raros ojos místicos, supo que estaba ante un rival incluso más peligroso de lo que había pensado. Rápidamente Roa intentó escapar en ese momento, dejando estallar un hechizo de rayos a toda potencia, pero Gyobu apareció una poderosa estocadas en ese momento, demostrando el poder de todos, destruyendo parte de la pared y haciendo que el edificio se volviera inestable en ese momento. Roa miró con horror como Shirou lanzó un corte al aire en ese momento, y para empeorar las cosas se dio cuenta de que había hecho corte su conexión con Akasa en ese momento. Su mayor habilidad, conocida como la reencarnación, había desaparecido en ese momento, demostrando el profundo control de los ojos místicos de la percepción mortal. Ojos místicos de la percepción mortal NFL. 2. Felicidades, tus ojos trascienden lo físico ahora, pudiendo matar cosas como la energía y fotones, quizás algunos conceptos físicos.
Supongo que tenías conexión a algo o un lugar fuera del reino material, ¿cierto? Corte tu conexión con Akasa. Dijo Shirou, pero en ese momento Roa invocó todo su poder reunido haciendo que un hechizo poderoso se formara en el aire con una serie de círculos de alquimia y runas. Promyanana Svetkavitsata. Ogni Viatr. Dijo Roa invocando uno de sus hechizos más poderosos, saliera a la luz tan potente que cegaría a Shirou un segundo, pero logró poner su brazo al frente mientras lo reforzaba con prana a toda potencia. El hechizo de rayo salió disparado impactando la mano de Shirou, aunque ese hechizo debería haber sido suficiente para matarlo o herirlo siendo un mago normal pero poderoso, aunque ese no podía ser el caso de Shirou ya que no solo su fuerza y magia se fortalece cada vez que sube de nivel, sino también el misterio en su cuerpo y existencia también aumentaba con cada nivel que subía. Así que al final solo había destruido la manga de la gabardina negra hasta el codo y unas quemaduras menores en la piel de Shirou, quien ni siquiera sintió el leve dolor que debería generarle sus heridas aunque sí parecía molesto, y la razón fue que gracias a ese ataque sorpresa, fue lastimado y ahora su brazo no funcionaría. Maldita sea, Igris ve y búscalo. Si encuentras a más ghouls elimínalos de inmediato y trata de no ser notado por nadie. Dijo Shirou a su mano derecha más confiable quien acató sus órdenes de inmediato, corriendo en una dirección en específico, seguramente fue el único que vio a dónde corrió ese vampiro en toda esta situación. Gyōgu, estas tierras de Japón son amenazadas por criaturas inmundas y una plaga. Toma a todos los samuráis y busca en todos los lugares abandonados y elimina a los ghouls, sin excepción. Esto es una purga completa y trata de no ser visto por las personas. Ordenó Shirou con seriedad en ese momento antes de que el samurái lancero se fundiera las sombras junto a sus soldados oscuros junto a los samuráis, comenzando una cacería contra sus enemigos no muertos. Shirou suspiró poniendo su mano derecha en el bolsillo, buscando cualquier nota que hubiera dejado Elena, pronto la encontró siendo una hoja escrita con una dirección y un pequeño mensaje escrito detrás de la dirección de parte de Elena. Musashi te espera en esta dirección, termina tu pelea con Roa rápido y reúnete con ella, tienes que informar a la líder de la familia Tono de tu presencia. ¿Qué te pareció la jugada de Elena después de una noche de pasión? Preguntó Sofía en ese momento con una sonrisa divertida, haciendo que Shirou se pregunte desde cuándo se acostumbró de que estas poderosas mujeres aparecieran de la nada. No me sorprende, ella ya me daba la sensación de que no da nada sin perder algo después. ¿Tienes alguna advertencia que darme? Preguntó Shirou con un suspiro sabiendo que Elena debe estar riéndose al saber lo que dijo por su omnipresencia, pero se concentró en Sofía quien le sonrió antes de abrazarlo por el cuello con alegría apenas simulada. Sí, en realidad venía a prohibirte matar a Roa, aunque ya abriste la posibilidad de que muera sin intervención del protagonista de esta zona. Dijo Sofía con emoción en ese momento, sabiendo que cierto chico al que seguramente Shirou no le agrade ya no es necesario en el destino de esta ciudad con la conexión de Roa con Akasa muerta, aunque seguramente volvería a intentar robarle poder a la princesa lunar pronto para restablecer su poder en el futuro. No puedes pedirme eso, esa cosa, dijo Shirou tratando de discutir pero Sofía solo lo besó, callando un momento sus quejas antes de separarse con una sonrisa divertida mientras su cabello rubio brilló bajo la luz del sol al alba. Lo sé cariño, que no quieres dejar a ese monstruo suelto pero ya hay una serie de elegidos para terminar con él y ya interferiste lo suficiente por ahora, debes prepararte para enfrentar a otro ancestro o debería dejárselo a Musashi. Preguntó Sofía en ese momento haciendo que Shirou decidiera responder en broma antes de detenerse al saber podría ser tomado en serio. Deja que ella se una al conflicto y ayude a este protagonista. Dijo Shirou haciendo que Sofía frunciera el ceño, sabiendo que esto podría involucrar a su hermana de harem con un chico un tanto molesto en ese momento. ¿Seguro? Eso la haría involucrarse con ese chico y este sin duda se interesaría en ella, tengo que decir es controlar, grosero y puede insultar a las chicas que le gusta, sinceramente no dudo de que tú y él intenten matarse entre los dos en su primer encuentro. Dijo Sofía haciendo que Shirou comience a considerar su decisión antes de detener al recordar que habla de Musashi, la chica más fuerte que conoce hasta ahora y está protegida por las demás así que ahora mismo estaba a salvo. Confío en Musashi y ella no es tonta Sofía, ambos sabemos que a la primera que ella es insultada dejará las cosas en claro.
Dijo Shiro haciendo que la encarnación del destino sonriera sabiendo que él tenía razón en ese aspecto y sabía que confiaba que ella y Caos moverían las cosas un poco a favor para Musashi. No tanto como para dejarle el camino hecho y fácil, sino que las peleas pueda superarlas ella misma con toda su determinación, aunque depende de ella cuánto puede llegar. Dijo Sofía sabiendo que Musashi era capaz de matar a la computadora madre de los dioses máquina con un corte al vacío. Entiendo, creo que a Musashi no le gustaría tener todo el bandeja de plata. Dijo Shiro besando la mejilla de Sofía en ese momento, sintiendo la necesidad de tocar un poco de demás, pero se contuvo sabiendo respetar a una de sus parejas, pero Sofía sabiendo eso no le dijo nada, solo se pegó un poco antes de susurrar. No es momento cariño, te dejo junto a Musashi. Dijo Sofía antes de que el entorno que lo rodeaba volviera a cambiar en ese momento frente a una puerta de un departamento, pero Shiro sabía que era donde estaba la espada china. Shiro, que bien se siente verte. Dijo Musashi en ese momento emocionada de ver a su esposo y compañero de combate regular mientras Shiro simplemente la abrazó, sintiendo cierto alivio por poder tocarla, una de sus profundas inseguridades incluso con el poder del sistema. Emily, Elena y Sofía eran entidades omnipotentes que formaban parte del orden cósmico por encima de las mismas Gaia Yalaya en toda su existencia, por lo que no tenía razón para preocuparse, aunque le preocupaba que sus deberes divinos las abrumaran, aunque eso era más ridículo. Por otro lado, Musashi era una humana como él. No era omnipotente u omnisciente, era una guerrera talentosa con habilidades sorprendentes de combate, que sobrepasaban a las del humano promedio, y con una técnica con la espada, que superaba la magia en muchos aspectos en algunas épocas antiguas, pero podía ser herida con la misma facilidad que él y temía que algún día termine con ella muriendo sin poder protegerla, aunque no intentaría protegerla, ella era un espíritu libre y una luchadora. Vamos a descansar por ahora Musashi, mañana tendremos que hablar con los propietarios de esta ciudad, los Tono, dijo Shiro con seriedad mirando a su esposa, quien le miró antes de suspirar con clara diversión antes de que sus mejillas se pusieran rojas. Está bien, pero hoy no hay juego antes de dormir, ya estoy algo cansada. Dijo Musashi evitando mirarlo a los ojos con un sonrojo, evidenciando su vergüenza en ese momento. Muy bien, eso lo veremos ahora. Dijo Shiro con una sonrisa algo pícara antes de tomar a la samurái en brazos de forma nupcial. No espera, es en serio. Dijo Musashi mientras la puerta se cerraba, mientras sus sombras salían a proteger los alrededores y destruyendo todos los familias de apóstoles muertos en su camino. Esa noche una samurái alcanzó el nirvana junto a su esposo altamente apasionado.